Hola, ¿qué tal amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición Sumando Vigores. Han ocurrido varias cosas en la más reciente semana, cosas que tenemos para celebrar. Tal vez empiezo comentando rápidamente. El martes, pues en el partido de ida, Real Estelí Alajuelense, hace falta ahora el partido de vuelta para ver esa corona que estamos esperando los nicaragüenses en la Copa Centroamericana de Clubes de Fútbol de la CONCACAF, para que quede aquí en Nicaragua esa corona, que sería una cosa extraordinaria, pues es decir, tal vez sería como una cereza del pastel en el 2023 en actividades deportivas. Ya hemos mencionado, Bismar, el tema de robótica, tal vez destacable las niñas, los jóvenes de esgrima en el Instituto Nicaragüense de Deporte, 37 medallas si no me equivoco. Barrieron en Centroamérica. Fueron el medallero más lleno de Centroamérica en esgrima. Un deporte al cual aquí en Nicaragua casi no se le para mucha mente. Fíjate que el esgrima en el año 2018, en unos Panamericanos, creo que fueron, Nicaragua ya empezaba. Yo me acuerdo porque yo daba clase en una universidad privada y teníamos becadas a 3 muchachas que son medallas en esgrima. Quería empezar sí con la chica esta, Ingrid Darce, que ganó medalla de plata en los Juegos Panamericanos, primera atleta femenina que ganó una medalla de plata. La única medalla de plata que nos saboreamos en Panamericano era la colectiva en béisbol, cuando Nicaragua ganó, ¿verdad? Sí. Y luego los Juegos de voleibol del fin de semana, Nicaragua medalla de oro. Sí. En el equipo A y el equipo B medalla de bronce. El equipo A de mujeres, además. De mujeres, sí. Claro, sí. Y el B de mujeres quedó en tercero. Quedó, o sea, los dos equipos que fueron ganaron. Sacaron medallas, sí. Sacaron en el sub-17. Igual tenemos lo de las chicas de esgrima. Hay medalla de oro y plata también en el campeonato de... En esgrima son 10 de oro, 8 de plata, 19 de bronce para un total de 37. Quien está más cerca de nosotros es El Salvador con 6 de oro, 4 de plata y 3 de bronce con 13 medallas, es decir, menos de la mitad de las que sacó Nicaragua. Sí. Ahora, hoy es el juego de ida en Estelí. Espérate, ahí cortamos. Acuérdate que este programa se transmite mañana. Por eso fue que yo dije... cierto. Bueno, ya fue el juego, esperemos que en el juego de regreso, porque no quiero adelantarme. Claro. Okay. Vamos. Sí, Nicaragua ha tenido todos estos días, todo este mes, noviembre ha sido un mes... De unas cosechas importantísimas. Fíjate que la vez pasada estaba saliendo de una actividad con un colectivo que me pidieron ir y yo casi el último viernes del mes, yo antes se lo daba hasta este viernes de noviembre siempre era con el programa Amor del tema de la discapacidad y la educación inclusiva. Este viernes como no hubo porque ya las clases terminaron y todo, me invitaron a un grupo de jóvenes en Chontales, que estaba esta chica Ortega, Evelyn, la Colocha, que es de ese lado de ahí, y por cuestiones de que era una iglesia, no permitieron que nos hiciéramos fotos, ese tipo de cosas, pues. Había una ceremonia muy bonita que le han hecho a esta muchacha y hablaban de una cosecha como de unas 8 o 9 atletas, de una comunidad del centro de Chontales, ¿verdad? Que llegara a Juegalpa tardará unas 2 horas. Y de Juigalpa a Managua otras 3 horas, ¿verdad? Y después quedarse haciendo su ejercicio, su rutina. Tiene que ver con disciplina. Y la disciplina es de los valores que te permiten cosechar todos estos frutos. Y ver tanto fruto en este mes, me parece que es un mes bendecido, pues. Nicaragua ha sembrado. Últimamente cuando
salgo a caminar en la mañana y miro más gente haciendo deporte de todas las edades. O sea, no es casualidad, pues, todo lo que estamos teniendo, es una buena cosecha. Esperemos que terminemos bueno el año, ¿sí? Sí, pues yo creo que vamos bastante bien, pues, y mira, además de disciplina, porque efectivamente hay que ponerle disciplina a las cosas, es decir, nada se logra si no hay disciplina, si no hay dedicación, si no hay trabajo continuo en lo que se está haciendo, ya sean estos deportes, ya sea este programa de televisión, ya sea el trabajo limpiando las calles, ya sea todos los trabajos, absolutamente a todo lo que nos dedicamos, si no le ponemos nuestro interés, nuestro esfuerzo de manera ordenada, organizada, disciplinada, no vamos para ningún lado. ¿Verdad? Y yo creo que ahí es donde estamos ganando en este país en este momento, porque le estamos poniendo mente a las cosas y estamos trabajando. Pues, y a mí me parece que esto que ha sucedido en este mes, todo lo que hemos venido cosechando este mes, es fruto de la dedicación, del esfuerzo, ¿verdad? De la disciplina, como vos bien decís, pero en el caso de los deportes me parece a mí que es importante destacar los apoyos que ha habido, pues, porque es decir, aquí la semana pasada se inauguró el estadio Roberto Clemente en la ciudad de Masaya, ¿verdad? Que por cierto, aunque no es tal vez bueno criticar, pero había gente de Masaya que me decía, pero el estadio tenía números más, números menos, más o menos la misma capacidad que tiene el estadio nuevo, lo hubieran aumentado, dice. Lo hubieran hecho un poquito más grande, que alcanzara más gente, dice, porque creo que son 4.500 personas y el estadio antiguo tenía, creo, capacidad de 3.500, 4.000 personas, es decir, un pedacito más lo que le aumentaron, pues. Pero es un estadio nuevo que además ya vio a Nicaragua ganándole a Puerto Rico, ganándole a Argentina, ganándole a República Dominicana, clasificando para el U23, creo que es. Mundial U23. El Mundial U23 ya, que va a ser en China, si no me equivoco. Es decir, ahí también un apoyo importante en el trabajo deportivo, por lo menos tenemos un apoyo importante, palpable, que da estos frutos. Claro, la juventud está integrada al deporte, y cuando la juventud se integra al deporte hay disciplina, hay talento, y eso hay que destacarlo, pues hay que destacarlo, sobre todo ahora que están esas categorías sub-17, sub-19, sub-23, que a lo mejor antes o participaban en la mayor, pero no en la ramificación de la otra, y eso le da un empuje, porque quiere decir que hay un trabajo continuo, o sea, que no es casualidad que la mayor está ganando, también ganan voy a decir, las otras ligas no inferiores, pues, la sub-23, la sub-19, la sub-17, porque eso quiere decir que hay un trabajo colectivo y hay un trabajo ordenado, planificado, para que en cada una de las categorías se vaya obteniendo resultados. Sí, y eso de cara a la juventud en Nicaragua son buenos prospectos, son buenas muestras de que un futuro mejor es posible. Voy a robarme un minuto. Yo en la casa, a raíz de este año, en enero, un muchacho de 17 años, hijo de la niñera Javiera y Jimena, que de una comunidad me lo traje, está en el equipo de los Dantos, debutó con 17 años, ya debutó en el equipo mayor, y a veces solo es darle un techo, porque ahora él se vino de Belén para acá, de una comunidad que se llama Las Mesas. Se desplaza mejor en bus que yo, en Managua, ¿verdad? Tengo un rato no montarme en buses, pero él aún, ya sabe, ahora cuando andaba con él, me dice, por ahí no pasa que hay todo desvío, por ahí no pasa que hay otro desvío, o sea, los jóvenes tienen una capacidad, eso fue en febrero, marzo, estamos en noviembre, en 8 meses se conoce la capital, a todas las horas se pasa solo, y tal vez solo lo que a veces necesita es, voy a decir, un patrocinio que no es mayor cosa, pues, una oportunidad. Una oportunidad. Está yendo a jugar en la Academia de los Dantos, está estudiando los sábados una carrera técnica, estudia inglés, va al gimnasio, solo es nada más darle techo, conducción, cariño, alimentación, pues, y una oportunidad, pues, porque si no estaría metido allá, pues.
¿verdad? Ahí lo vamos a escuchar un día cuando ya vaya subiendo a las ligas y que piche, pues, porque él es pitcher. Es pitcher. Y ya lo han visto, ya anda por las 86, 87 millas, con 17 años. Así que cuando firme aquí lo vamos a creer. Aquí le vamos a hacerle el conversatorio aquí por estos lados. Pero eso es bueno y es bonito, pues, porque quiere decir que podemos, importante, podemos, los nicaragüenses, podemos solamente darnos la oportunidad y creer en nosotros. ¿Qué es lo fundamental? Creer en nosotros. Los nicaragüenses podemos, señores, señoras, allá del otro lado de la pantalla, podemos, todos podemos. Démonos la oportunidad, nos la merecemos además, ¿verdad? Si querés, con esto hacemos la primera pausa y hablamos acerca de otros hechos que han ocurrido esta semana recién pasada en Nicaragua y en el resto del mundo. Continuamos en esta edición, estamos sumando vigores en Extra Plus. Hace 10 días, el domingo de la semana pasada, ganó las elecciones en Argentina, ya lo habíamos comentado, Javier Milei, del partido La Libertad Avanza o la Alianza Libertad Avanza, que tenía un discurso bien confrontativo, ¿verdad? Llamando a la anarquía y demás. Ya como presidente electo, ya ha bajado un par de grados en el volumen de su tono. Ya hablar del presidente brasileño, Luis Ignacio Lula da Silva, ya no es motivo de persinarse, porque él le hacía las cruces a Lula. Ya no, lo invitó, personalmente lo invitó a su toma de posesión, pues van a trabajar juntos, han dicho tanto Lula como el mismo Milei. El presidente de China le mandó carta de felicitación, ya dijo que, bueno, que se van a ver las relaciones con China, que el tema de los BRICS, que era confrontativo total y absolutamente, hay que recordar que este año los BRICS aprobaron que a partir de enero del 2024, entre otras naciones, Argentina pasará a integrarse plenamente a este bloque, y él había dicho, Milei había dicho de que no, que ellos se iban a salir, que ellos no iban a aceptar. Ahora dice que esa es una alianza que Argentina podría aprovechar. Le está bajando los tonos a ese discurso confrontativo de campaña. Lo que sí es que el Estado, tal cual había prometido, o lo que va a hacer el gobierno, tal cual había prometido, ya prometió, siendo electo, que va a mandar una iniciativa para reformar el Estado y quitar los ministerios que va a quitar, ¿ah? Trabajo, educación, salud, mujer, y otros más que dice que son total y absolutamente innecesarios. El Banco Central, por supuesto. Yo creo que Milei, de seguro, toda la mayor parte de su campaña era un discurso anárquico, confrontativo, para llamar la atención. Pudimos ver ya desde su último debate que le fue bajando algunos decibeles, más allá de que la sorpresa que quien lo anuncia ganador ni siquiera es el Tribunal Electoral, que nos proclama ganador prácticamente en masa, pues. Sí. O sea, siempre ahí me va a quedar una cosita ahí, el tiempo me la va a decir. Baja su tono con China, baja su tono con Brasil, viaja para Estados Unidos, no lo atiende Biden, lo atiende el encargado de seguridad. No sé, pues, si tal vez lo mirará desequilibrado, que lo mandaban de seguridad. Fue a un cementerio judío, que él ya había ido al inicio de la campaña, y fue ahorita como, no sé si la palabra se podrá usar, como pagar promesa, pues. Hasta se fue vestido de negro,
con el gorrito, con la kipá judía, y fue a donde el líder del movimiento hasídico, que es Yahab Lubavitch, que en su momento era gente que estuvo en contra de muchas cosas, ¿verdad? El movimiento judío, y que él tuvo dos asesores espirituales, que él así lo llamó espirituales, uno de ellos de origen marroquí y otro de origen musulmán, uno en Ecuador y otro en Chile, que de ahí lo estaban, hay una comunidad fuerte en Chile, vos sabés. No sé si él en su momento yo lo pensé que era más mediático que otra cosa, pues, ese elemento, pero lo quise creer así, con el tiempo me fui dando cuenta que estaba un poco, no sé si le faltará uno o dos, desequilibrio de salud mental. Salir primero a Estados Unidos, que no te reciba Biden, después está hablando que va para Israel. El deseo claro de convertirse él al judaísmo, siendo electo presidente de un país, lo cual entre la doctrina judaica, ¿verdad?, no te permite tener algún tipo de cosa, entre ellos ser líder de una nación, porque no son líder de una nación, son líder universal. Todos los judaicos se creen hijos de Dios y que tienen que gobernar todo el mundo, no una partecita que se llama Argentina o se llama Nicaragua. Eso es absurdo, pues eso no va al nivel de ellos. Pero decís que tenía asesores musulmanes. Sí, pero él marroquí, que son judaicos, sí, judaicos. Ajá. Que se convirtieron al judaísmo. Ok. Se ha convertido al judaísmo. Ajá. Sí, pues porque él al día siguiente de las elecciones, es decir, ya proclamado presidente electo, salió con una bandera de Israel. Es un rabino judeo marroquí que era su guía espiritual, Axel Banish. Y el otro se llama David Pinto, que es el que le enseñó a leer la Torá, que es el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, que es con el que se maneja nada más lo hebreo. En su momento se pensó que iba a hablar con Donald Trump, pero no habló. Recordemos pero Donald Trump sí lo felicitó y se alegró. No, lo felicitó y se alegró. Y mira, Donald Trump él es empresario. Un yerno de él, obviamente, que a la hija le iba a casar con otro empresario. Y un empresario israelí, ¿verdad? De esta misma liga, de la misma liga esta, pues, que son judeos. Él, del judaísmo. Este yerno de Trump, Jared, son nombres que ellos adoptan después, que es especialista en inmobiliario, es el que ha posibilitado un montón de recursos, en parte a David Pinto, que es uno de los asesores de Milei, y por eso Milei sale corriendo directamente a encontrarse con ellos en Nueva York, y hasta después se va para Washington. O sea, no sé si habrá recibido mucha plata, pues, para su campaña de parte de estos empresarios israelitas. Pero tiene compromiso. Pero es que además, mira, hay que recordar que Argentina tiene una comunidad judía bien fuerte. Es la cuarta en el mundo, dice. Sí, tiene una comunidad judía bien fuerte, que seguramente le ha dado apoyo, pues, a Milei de alguna forma, pues. Cuando dijo Milei que no se iba a meter con los empresarios que hicieran negocio con China o con Brasil, es porque hay muchos empresarios de esta comunidad judía que tienen negocio tanto con Brasil como con China. El discurso era simplemente para los que no eran de esta liga, de esta comunidad, para atraer votos del otro lado. Pero de seguro inmediatamente cuando él hace la paz con China y Brasil es porque los empresarios lo han llamado. Oye, ¿qué te pasa? Si aquí tenemos toda esta... tengo entendido que es la cuarta comunidad judía fuera de Israel. Porque Israel no es 100% judío. No. El 40%. Sí, entonces, tampoco es un asunto así de creer que ese es una enorme concentración. Sí.
eso más que todo como para inclusive dar marcha atrás con lo de China, recibió la invitación de Xi Jinping, la carta, se cartearon, se hablaron, igualmente con Lula, que lo había llamado a Lula casi como comunista ladrón, algo así, o ladrón Sí. comunista, y después le dijo no, que eran bromas, que ya la campaña había pasado, que ahora se están dedicando a lo que son ellos. Además, la mayor parte de la exportación van a Brasil y después a China. Lo de los BRIC, dijo que eso lo iba a dejar en manos de conversarlo después con el nuevo gabinete. Me imagino que Brasil, que hizo un buen cabildeo para que entrara Argentina. Brasil, como parte de los BRIC, su aliado en esta ampliación de los BRIC, es Argentina por su mercado. Estamos hablando que entre ellos tienen un intercambio comercial casi el 40%, y siendo Brasil el más grande del hemisferio, pues. Y le bajó un poco el tono a eso. En el caso con China ya no hablan ni de corruptos ni de comunistas furiosos, hablan de las empresas, que es una nueva etapa de trabajo fructífera. Son dos mercados grandes, sobre todo el chino emergente en la región. No creo que iba a hacer eso. Ya pasó la campaña, ya pasó todo lo demás. Si logra hacer un gabinete que logre concretar la parte del BRIC, Argentina, eso. Lo único que a mí no me queda tan claro es la parte de la dolarización, aunque generalmente casi todo en el mundo está dolarizado una buena parte, pero que solo que sea de moneda circulante, no sé si le va a beneficiar en un primer momento o hacer un proceso paulatino, porque si habla de disolución del banco, inmediatamente la dolarización van a pasar por un problema fuerte económico, casi como, no sé en qué año fue, que le llamaron vulgarmente, entre comillas, corralito financiero, ¿te acordás? Claro, sí, fue después de Kirchner, de Néstor Kirchner, sí, que estaban en una crisis tremenda financiera, que se restringieron las cuentas bancarias. Que se prohibió sacar la plata. Sí. Entonces, si vos lo dolarizas y cerrar el Banco Central, entonces quiere decir que vas a quedarte con un sistema de bancos privados, hay dos del Estado, va a tener que buscar dólares para eso. Bueno, ¿cómo se llama? Al desaparecer el Banco Central, no va a haber rector de la economía y la finanza argentina. Al dolarizar, el rector de la política financiera argentina se va a convertir, o va a ser, la Reserva Federal de los Estados Unidos, es decir, al no haber Banco Central. Porque está el caso de El Salvador, por ejemplo. Pero en El Salvador se mantuvo el Banco Central como el rector de la finanza del Estado salvadoreño. Aquí no va a haber rector. Mira, El Salvador, Panamá y Ecuador. Voy a dejar de último Ecuador en cuanto a la en América. El Salvador es un pulgarcito, pues. Bueno, aire más grande, pues. Y la cantidad de dinero de que se mueve. O sea, no sería comparable una economía de ese tamaño con El Salvador, pues, por un lado. La de Panamá sí todavía, porque es la parte canalera, pero recordemos que Panamá es más la parte del canal y todo lo demás. Y luego Ecuador, pero no eliminaron el Banco Central. Claro, sí. Ecuador lo hizo después de que, bueno, Ecuador ha tenido como en este siglo XXI, en 23 años, como 6, 7 presidentes, ¿verdad? Después de Correa, ¿verdad? Antes de Correa tuvo 4. Correa fue el periodo más estable. Sí. Sí, no, después de Correa, Moreno. Este es el tercero, Noboa es el tercero, ¿no? Noboa va a completar lo de Lazo. Sí, pero es el tercer presidente, pues, Moreno. Después de Correa. Incluso Noboa, que es hijo de empresario y que acaba de asumir, Noboa no menciona nada de lo, o sea, primero recordemos que va a completar un periodo, que no le va a quedar mucho tiempo, como año y medio, de 20 meses, algo así. 17 meses. 17 meses, por ahí. Y no menciona nada, incluso ni de la dolarización, porque todo está dolarizado y está como curso legal. Y tienen un problema de seguridad ciudadana terrible.
a pesar de que los organismos financieros como el Banco Mundial y el Fondo Monetario lo ponen como que puede ser una economía emergente en el 2030, el 2050, pero si sobrellevan esa parte. Igualmente pasó con lo de Panamá, pero en Panamá tienen ahorita un problema que la gente en la calle por lo de las minas, que eso fue una locura para mí, y ahora viene un segundo problema que se le está poniendo, que con la ampliación del canal y con el fenómeno climático que hay, no hay agua. No hay agua. O sea, que la ampliación fue dinero tirado, pues. Dictadores de economía que en El Salvador incluso hasta llegaron a meter el Bitcoin como una manera, pero una economía muy pequeña, pues, a la que es comparable sería la de Panamá con Argentina, pues. Pero esperemos que le vaya bien con la dolarización. ¿Qué fue hacer? A ver, para que cerremos esta parte y nos dediquemos a Novoa. ¿Qué fue hacer Milei a Estados Unidos? Hay quienes dicen que fue a buscar plata. Fue a buscar plata porque fue a hablar con el Tesoro. Y hablar con la seguridad porque necesita tener seguridad, porque él va a hacer una reforma que puede provocar violencia. Y al saldar su deuda espiritual, pues vamos a ponerle ese nombre, pues, porque era una deuda la que tenía con ellos. Recordemos de que esa comunidad judía en Argentina mueve 1/3 de la plata. Son empresarios. Son 200.000 judíos que hay en Argentina. Es la quinta, fíjate, la quinta comunidad más grande fuera de Israel de judíos. Pero mueve casi 1/4 de la economía dentro de Argentina. Sí. O sea, hay muchos empresarios, pues, judíos, que a lo mejor les dijeron a sus trabajadores por quién iban a votar. A lo mejor, inclusive. Vamos a hacer pausa entonces en esta edición. Estamos sumando vigores en Extra Plus. Continuamos en esta edición, sumando vigores en Extra Plus. El tercer presidente de Ecuador tomó posesión la semana pasada en Quito, en la Asamblea Nacional de Quito, juró su cargo. Daniel Noboa, que en segunda vuelta ganó las elecciones en ese país en el mes de octubre. Es el presidente más joven que tiene Ecuador en su historia. Tiene 27 años, ¿verdad? 28 años tiene. Presidente más joven. El discurso de toma de posesión más corto, 7 minutos. 7 minutos, pero dijo varias cosas importantes e interesantes. Me voy a quedar rápidamente con una porque a mí me parece que tiene razón. Ecuador está enfrentando una serie de problemas, además del tema de corrupción, que es lo que lleva a su elección, porque hay que recordar que la elección de Noboa se produce cuando a inicios de este año, para evitar un juicio político, justamente por temas de corrupción, que se va a tratar en la Asamblea Nacional, el presidente Guillermo Lasso decide aplicar lo que se llama la muerte cruzada, es decir, disuelve los poderes del Estado legislativo y el ejecutivo, y convoca a nuevas elecciones para elegir a estos dos poderes, a los diputados ante la Asamblea Nacional y al presidente y vicepresidente de la República. De ahí sale la elección de Noboa. Noboa va a estar 17 meses en el cargo, es decir, lo que va a hacer es concluir el periodo que le correspondía al presidente Guillermo Lasso. Pero el presidente Guillermo Lasso viene de varios problemas. Uno, el tema de la atención sanitaria durante el COVID, ¿verdad? Producto de un sistema de salud deficitario. Dos, el tema de la corrupción. Mucho se ha hablado de la corrupción en Ecuador. Y tres, el tema de la violencia. Una violencia que ha venido increciendo en Ecuador, al grado que ya hablamos de grupos paramilitares en las calles, especialmente en las zonas costeras del Pacífico, que es donde hay más dinero que hacia el centro del país. Hay que recordar que Ecuador tiene costa en el Pacífico y luego va subiendo hacia la cordillera de los Andes,
Y ahí en ese camino de subida está Quito, la capital de Ecuador, a 4.000 y pico de metros, si no me equivoco, 4.000, 5.000 metros sobre el nivel del mar. Y viven en esta situación de violencia. Entonces, ¿con qué me quedo yo de Novoa? Vamos a fomentar la ocupación, es decir, que la gente tenga trabajo, porque con eso reducimos violencia, dijo Novoa. Es un reto grande para un periodo tan corto. Y yo me voy a quedar con dos cosas. Por un lado, Novoa plantea que hay que ocupar a la gente para que no esté desocupada y así no busque el dinero fácil, pues, que es el narcotráfico. El detalle es que está bien penetrado, tiene pues, ya buen rato, pues. Inició con lo último de Correa, todo el gobierno de Moreno y los 3 años de Lazo. Ahora, hay dos cosas que no miré en la toma de posesión. No estuvo la vicepresidenta, Verónica. Ella lo hizo con un grupo de comerciantes y el distanciamiento estaba una semana antes del balotaje. Él dice que la nombró para que sea embajadora de la paz y la va a mandar a Israel, a Tel Aviv. Lo dijo ayer. O sea, no la quiere cerca, pues. Su única función va a ser en estos 17 meses que se vaya a trabajar por la paz a Israel y que deje de molestar. La canciller habló sobre eso porque Verónica tuvo unos encuentros en España con una gente. Me imagino que va a ser un gobierno un tanto corto. ¿Por qué hago estas dos menciones? Lo de la ocupación, que retomo lo que vos dijiste, y su conflicto porque es un conflicto con la vicepresidenta, es porque sabe que es un periodo corto y uno de los dos va a querer elegirse o reelegirse en las próximas elecciones. Que es a lo que apuestan todos los analistas, que este es un periodo en el cual él va a trabajar su reelección para ser electo presidente para un periodo completo. Exacto. Sí. Pero ya entró en conflicto con su vice. La vice también estará interesada en participar, no como vice, pues, sino... Y recordar que él fue con una coalición a la hora de llegada. Así que va a ser un gobierno un poco... No sé si usar la palabra suave, sin muchos cambios, no le va a permitir hacer muchas cosas. Y va a ser más que todo como un gobierno donde van a andar como en campaña, pensando en el periodo completo, pues. No, y eso va a permitir que siga campante, porque recordemos que antes de las elecciones, en agosto, habían contabilizado cerca de 4.000 muertos, asesinatos, por la violencia, por el narcotráfico, por el crimen organizado. Incluso en las elecciones tuvieron con tinte de sangre porque se mató a un periodista que era candidato a la presidencia. O sea, que la gente se ocupe o no, a mí me huele que ahí están en manos del crimen organizado, ahí están en manos ahí los que gobiernan son otros, pues. Estos jovencitos y estas muchachas los llamaron nada más a terminar un periodo, y yo creo que van a preparar al presidente del próximo periodo, pues. Mira, se la tiene complicada, de alguna manera la tiene complicada, y los analistas lo que piensan es que Daniel Noboa, al final de cuentas, va a tener que trabajar muy de cerca con la oposición de Lazo, que es la Revolución Ciudadana de Rafael Correa, para poder lograr gestionar legislativamente. Porque, imagínate vos, de 137 diputados, 51 pertenecen a la Revolución Ciudadana, directamente, estamos hablando directamente, y luego estamos hablando de los aliados de la Revolución Ciudadana. Ahí tenés más de la mitad de la Asamblea Nacional en contra del presidente. Entonces tiene que trabajar a fuerza con la Revolución Ciudadana. O como un cogobierno casi, desde la legislación. Por lo menos en la parte legislativa va a tener que hacer negociaciones importantes para poder garantizar estabilidad. Ahora, un gobierno con tantos niveles de corrupción, que pidió disolver la Asamblea y que pidió adelantar las elecciones en un nivel de corrupción y no visto en los últimos 20 años en Ecuador, y el nivel de violencia no lo frenaba en 17 meses.
solo que sea, no sé, lo que haga milagros, pues ahí, porque ahí no vas a quitar fácilmente. Además, van a quedar impunes un montón de que están metidos en corrupción. Recordad que se renovaron contratos por 10, 20 años de minerales, de minerales preciosos para ser explotados. O sea, cuestión de que eso, mientras en Panamá se levanta la gente, por eso allá lo que hacen es disolver a los políticos, cada quien a su casa como que no ha hecho nada, y quedan los contratos de 10 y 20 años de explotación de minerales, que es para que ellos estén siendo enjuiciados. Pues. O sea, es un gobierno como de sombrerito nada más, de pasadita. Bueno, habrá que ver cómo va a ser y cómo le va a ir, pues, porque la verdad es que fácil como tal no la tiene. No la tiene fácil. No la tiene. Es decir, tiene, bueno, está la herencia Lazo, que por cierto no dijo o no se ha dicho nada todavía acerca de qué va a suceder con la causa que estaba abierta contra Lazo, porque, es decir, si bien es cierto, la causa llega a la Asamblea Nacional, pero la causa empieza en la vía judicial. Y llega hasta la Asamblea Judicial, hasta la Asamblea Nacional, porque se trata del presidente de la República, y el presidente de la República pues tiene una protección, digamos, especial para estos casos, que es la Asamblea Nacional la que le podía abrir el juicio, que era lo que estaba ocurriendo antes de la disolución. Entonces, ¿qué va a suceder con Lazo? Habrá que ver qué es lo que va a suceder con Lazo. Recordemos que Nova en su primer discurso habla que Ecuador está en su peor momento, pues, o sea, en cuanto a corrupción, en cuanto a la gente que no hay trabajo, en cuanto a la gente que se está dedicando a la narcoactividad, a la gente que se está dedicando al crimen organizado, y Lazo sale del brinco y después le manda a decir lo que voy a decir ahorita, todavía no, la cosa no está resuelta, pues, o sea, hay cabos, hay trozos que se pueden juntar y pueden haber causas, pues. No lo digo tan así, pero sí le tenés que no está en su mejor momento. Y que si había que hacer alguna cosa y ajuste, van a tener de que hacerla. Entiendo que ajuste incluye llamar a Lazo, incluso a rendir cuentas. Pues. Muy probablemente. Bueno, y está el tema de la comunidad indígena, que la comunidad indígena es fuerte. Hay que recordar que a Guillermo Lazo, a Lenín Moreno e incluso a Rafael Correa, la comunidad indígena se le levantaron y con mucha fuerza le exigieron derecho que no se estaban cumpliendo las comunidades indígenas. Con el COVID todo lo que pasó, con la gente que llegó a Quito y todo, y se lo tomaron varias veces. Entonces tiene también eso que tiene que considerar el señor Noboa, pues, ahora en este gobierno que está empezando. Esperemos que le vaya bien estos 17 meses. Vamos a ver qué hace. Hacemos pausa nuevamente en esta edición. Estamos sumando vigores en Extra Plus. Continuamos en esta edición sumando vigores en Extra Plus. Este miércoles se vence los 2 días adicionales de tregua que se gestionaron, que se negociaron en Gaza para permitir la entrada de ayuda humanitaria que las agencias de Naciones Unidas consideran insuficiente. Imagínense ustedes, de los hospitales, creo que son 7 hospitales en Gaza, solamente 2 están funcionando, los otros 5 quedaron total y absolutamente fuera de funcionamiento. Uno en el norte de Gaza y otro en el sur de Gaza son los que están funcionando y están atendiendo a la enorme cantidad de personas que han resultado heridas de los intensos bombardeos del gobierno de Israel en la franja de Gaza, que dejan ya más de 25.000 muertos, de los cuales más del 40% son niños infantes, niños y niñas, que es tremendo, pues, la verdad es que es tremendo. Estaban hablando que por lo menos para poder garantizar las condiciones mínimas en Gaza hacían falta 200 camiones diarios
de ayuda humanitaria que incluye medicamentos, alimentos, agua. Combustible. Espera, no, el combustible lo voy a dejar aparte, todavía esa parte no. Y medicamentos, creo que había dicho, ¿no? 200 camiones diarios durante 6 meses para garantizar condiciones mínimas en Gaza. 200 camiones diarios por 6 meses. Y estamos hablando aquí que en 6 días, ¿verdad? En 6 días han entrado 200 camiones, no diario, ¿verdad? No diario, casi día de por medio, con esa ayuda. En 6 días. Es decir, estamos hablando de prácticamente 4 días de ayuda. 4 días de ayuda. Y de combustible, el gran problema con el combustible es que Israel se opone a la entrada del combustible necesario para abastecer los hospitales primordialmente. Y explico por qué. Porque dice Israel que el combustible está siendo o va a ser utilizado por los guerrilleros de Hamas para defenderse de Israel y emprender las acciones de ofensiva, si es que van a emprender acciones de ofensiva. Este combustible lo necesitan primordialmente los hospitales, porque hay que recordar que después del 7 de octubre, cuando se produce el inicio de esta escalada en Gaza, cortó agua, energía, combustible y alimentos Israel hacia Gaza. Es decir, ahí no hay agua, ahí no hay comida y no hay combustible. Y el combustible es necesario para los generadores de los hospitales. Hay que recordar que en una unidad de cuidados intensivos, donde ha muerto ya varias gente por falta de atención, justamente, hay equipos que requieren energía, ¿verdad? Y esa energía la provee, al no haber corriente eléctrica comercial, digamos, la proveen los generadores, y los generadores funcionan con combustible. Entonces, es complicada la cosa. Fíjate que en la extensión del lunes, dándole gracias a la Cancillería catarí, a la Cancillería de Egipto, que han estado trabajando en eso, ellos hablaban de que como que parte de la estrategia era pedir 2 días más porque eran 4, como los primeros 4, pero como los de Israel no estaban tan a gusto, pues iban a hacerlo, pero en sí era para trabajar no solamente la parte humanitaria, sino como un plan de bajarle, un plan de paz, vamos a llamarlo, pues. Sí, es decir, llevarlo a un alto el fuego definitivo. Definitivo, exactamente. Por un lado. Y por otro lado, yo creo que ya con tantas manifestaciones a nivel mundial, y incluso el lunes, antes del anuncio de la extensión de los 2 días, una manifestación pro-palestina grande en Nueva York. Incluso se cerraron partes de la isla, cerraron pasos donde está la comunidad judía, casualmente por donde andaba el argentino Milei. Y el plan, me imagino, la estrategia de los cataríes, la canciller catarí y los egipcios es lograr un alto el fuego y que permita una salida, pues. La vez que yo miro unas imágenes de gente esperando con su chimbo de gas butano, gas licuado, ¿no? LP. Decía el periodista que estaba, o los entrevistadores, y hablaba, y en la traducción que me hacía, una que hacía en el periódico, yo me estaba en la Embajada de Palestina porque estábamos preparando un documento sobre la paz, ¿verdad? En la declaración decía, necesitamos, para poder llenar esa fila de gas, no era imposible, con la pipa que llegaba a esa comunidad, llenarla en 72 horas, porque tardó 24 horas en llegar hasta donde estaban ellos. Y después les quedan 72 horas para sacar el gas y dárselo a los chimbos. O sea, era casi imposible que la familia iba a quedar con el gas licuado para ir a cocinarlo, para ir a preparar los alimentos, pues. Más allá que los atletas días de que se usa el combustible para bombas, que van a hacer bombas de los tanques de gas.
reconstruir Gaza va a ser un reto para la humanidad. Y digo para la humanidad porque toda la humanidad hemos visto lo que el genocidio, la barbarie y la destrucción que se está viviendo, y eso no va a ser ni por lo menos una década para levantar todos esos edificios y todo eso, y que se logre un acuerdo de paz prolongado, pues donde ya se les deje decir que eso es de ellos y punto, pues, ¿me entendés? Porque hablaban de que iban a entrar a unos túneles, no sé si será parte de la estrategia para vivir por la bomba. Solo me acuerdo en Nicaragua en los 80 que hacíamos una zanja para vivir, para cuando se escuchaba esa parte. Más allá de la parte humanitaria y lo que se está haciendo, que a mí me causa mucho dolor, mucho sentimiento encontrado ver tantos niños y mujeres ahí. ¿Hasta dónde todos los actores internacionales, Naciones Unidas, los gobiernos, podrán hacerle peso al otro lado de la balanza y decir, no hombre, sentémonos, hagamos un alto el fuego, al menos de aquí al final de año, y nos vamos sentando ya a las bases y volver a hacer cumplir la resolución 181, que es clara, pues, que ahí ya define que hay el pedazo que cada quien tiene, pues. Lo único es que ya parte de esos territorios ya son ocupados por colonias, pues, israelitas. Y eso va a llevar a si va a haber o no va a haber devolución de todos esos terrenos ocupados, y hasta dónde va a ser eso, porque como no están agarrando porque se hizo en Gaza, pero en Cisjordania están llegando a sacar palestinos, pues. Y palestinas, mujeres, pues, que son que esa es una de las cosas que además se negoció en la tregua, que es el intercambio de prisioneros. Israel dice que en Hamas, o el grupo Hamas, tenía a 200 personas que había secuestrado, pero estás hablando de varios miles de palestinos que están presos en Israel, inclusive niños menores de 12 años, que son prisioneros. No es que están retenidos o que están, no, son prisioneros, algunos de los cuales tras 5, 7 años de cárcel están saliendo con 17, 19 años de esas cárceles en el intercambio de prisioneros que ha habido, porque si han salido varios de los secuestrados. Hamas dice que a los militares no los va a entregar todavía, está entregando a todos los civiles, mientras que de las cárceles israelitas están entregando principalmente a las mujeres y a los niños, o a los que fueron niños alguna vez, pues, son los que está entregando primeramente, o ha entregado primeramente. Va a llevar tiempo, yo espero que se alargue, y no vayan tal vez a cuentagotas de 4, de 2, no sé, pues que sea un plazo más intenso que permita sentar las bases del alto al fuego primero totalmente, un alto al fuego totalmente, y no alto al fuego que solamente que tiren explosivos, bombas, que maten, sino alto al fuego también cuando decía la captura de jóvenes, la captura de adolescentes en Cisjordania, pues, y otra parte que no es Gaza, pues. O sea, eso es parte del alto al fuego, no solamente... Sí, no es un alto al fuego para Gaza, es un alto al fuego en la tierra palestina. En la tierra palestina, y que no maten a nadie, pues. O sea, no es que no vayan a matar a nadie, sino tampoco que echen prisioneros, de que tomen gente y que se la lleven presa, pues. El alto al fuego no es que no va a disparar tu arma, sino que tampoco va a hacer uso de ella para apresar y tener prisioneros. Ahora, eso es un clavo, porque es decir, Netanyahu ya anunció y su ministro de Defensa anunciaron, terminada la tregua, volvemos a las acciones ofensivas, volvemos a lo que estábamos. Hay que recordar que ha habido intensos bombardeos, son no sé cuántas toneladas de explosivos que se han lanzado. Hay quienes han hecho las comparaciones con Hiroshima y Nagasaki, dicen que esto ya sobrepasó enormemente la cantidad de explosivos, es decir, el equivalente en la cantidad de explosivos a lo que se lanzó en Hiroshima y en Nagasaki juntos, y ya las tropas están en el terreno, las tropas israelíes están
dentro de Gaza y están combatiendo casi centímetro por centímetro contra los grupos guerrilleros. Y ahí es donde tienen complicada la cosa los israelitas. ¿Por qué? Es decir, el gobierno de Israel. ¿Por qué? Porque se enfrentan con un ejército convencional a una guerra no convencional, que es una guerra de guerrilla urbana, que es a la que sí juega el grupo Hamás. El grupo Hamás, que está además alimentado por una población que está inconforme con el maltrato durante décadas y décadas y décadas. Hay gente, alguien decía, mira, que hay gente que no conoce la paz. Desde que nació han vivido agredidos, hostigados, en medio de tiros, de bombas, de parte de un agresor que es Israel. Entonces esa gente no necesariamente tiene los mejores sentimientos hacia el ejército de Israel. La cantidad de jóvenes apresados y adolescentes es increíble. En uno de los muchachos que sacaban hablaba que él era de la generación que vivió la intifada, la generación que vivió y empezó a hablar, y cada vez que lo escuchaba hablar y decir cada frase a este joven palestino de 21 años, 22 años, vos te quedas viendo que desde los 7 años lo que viste en ese ser humano es violencia. ¿Qué podrá haber dentro de la mente, el corazón, cuando alguien toda su vida ha estado sometido a una ocupación y a violencia, y viene a estar 4 años en la cárcel? Entonces, o sea, me pongo a pensar cómo le damos tratamiento a ese ser humano que está saliendo de ahí, porque me imagino que no lo trataban bien en esa cárcel, ¿verdad? Y él habla que adolescentes se lo llevaron, pues, cuando la primera intifada cayó, cayó, y era la tercera vez y pasó 4 años, pues, o sea, 3 carceladas, 22 años, pues, y la última 4 años, pues, o sea, el pobre ser humano, ¿me entendés? Y ese es el caso del que habló y de los que no hablaron y de los que están presos o los que están escondidos. Es un nivel de violencia y ocupación que no tiene otra palabra, pues es una barbarie, pues. Sí. Por eso te digo, pero es decir, ahí está complicada la cosa, en ese sentido está complicada la cosa, porque es decir, Israel dice que va a continuar, y que va a continuar hasta arrasar a Hamás, dice. Hamás, que es el grupo creado por Israel, además. ¿Te acordás que dijimos que no habíamos tocado ese punto? Hamás es un grupo creado por Israel, por las fuerzas de inteligencia, por el Mossad israelí, pues justamente para hacerle quitarle, a la OLP. Quitarle fuerza a la OLP, a la Organización por la Liberación de Palestina, ¿va? Y entonces ellos crean ese grupo violento. Es decir, es algo así como Al-Qaeda, como el Estado Islámico, creados por Estados Unidos para crear daños en Afganistán, en Irán, en Irak, en Siria, ¿va? Y que han resultado en contra de los mismos Estados Unidos. Han sido creados, financiados, alimentados, crecidos, entrenados por Estados Unidos, y ahora Estados Unidos dice que son grupos terroristas en su contra. Algo así es lo que le ha pasado a Israel con Hamás, ¿verdad? Y entonces Israel dice que hasta no acabar con Hamás no va a salir de Gaza, y que una vez que haya acabado con Hamás se va a quedar administrando Gaza. Es decir, va a ocupar Gaza. Siempre. Entonces está difícil plantearse un acuerdo bajo el principio que el agresor quiere continuar siendo el dominante de esta historia. Es una tierra, sí, una franja tan pequeña. La última vez que estuve leyendo esa parte me dio una tristeza en cuanto a la ocupación misma de estos territorios palestinos, que la ocupación lleva asedio, lleva genocidio, lleva exterminio prácticamente, que es lo que haría falta, y lleva más de 72, solo ese franja ahí, casi 72 resoluciones en su unidad, y parte sin novedad para Israel, en los últimos 23 años, o sea, en lo que va desde este siglo, pues.
y todavía la del 2020 fue un poco más agresiva de los últimos 20 años, y ahorita ha caído más pólvora que la que cayó en Hiroshima y Nagasaki, va por 17,000. No le veo una salida tan pronta, pero es necesaria. A nivel de humanidad es necesaria que haya un alto el fuego y haya una reconstrucción y exista un plan de reconstrucción de Gaza como tal humanitariamente. Pues, o sea, no puede pasar a las narices de la humanidad esto y que no tenga una salida pues, a este conflicto. Ya ve, justamente, y yo te digo, las cosas están relativamente complicadas porque España, que ha apoyado a Israel, salió recientemente el presidente Sánchez diciendo que es necesario los dos estados y que Israel además le baje el gas a las agresiones. Y prácticamente fue declarado enemigo, por Netanyahu fue declarado enemigo de Israel, prácticamente. De manera que los embajadores de Israel y Bélgica, que más o menos anduvo en términos similares, fueron llamados a Tel Aviv para consultas. Cuando se llaman los embajadores a consultas es que estamos en pleito con el país en donde están situados estos embajadores. Pero fíjate que Netanyahu en inicios de este 2023 tenía problemas internos con ellos mismos. Sí, los jóvenes estaban en las calles, todavía para agosto estaban en la calle los jóvenes. O sea, llamó a la unidad después del 7 de octubre, pero ellos estaban en problemas. Pero llamó a una unidad que no le han parado mucha bola porque dentro del mismo Estado de Israel, dentro del mismo territorio que tiene el gobierno de Israel, hay protestas contra la agresión. Hay protestas, y incluso, protestas que están siendo fuertemente reprimidas por la fuerza de seguridad israelíes. O sea, Israel está reprimiendo a su misma gente y está agrediendo a Palestina. Esa es la parte que quería. Ha corrido un video de una señora que por haber puesto en WhatsApp que estaba en contra de la guerra, se la llevaron presa. Y no solamente eso, en algunos lugares donde habían confluencia, porque habían palestinos que trabajaban vamos a decirlo así, palestinos que pasaban los puestos de control y trabajaban en casa y en colonias de israelitas, y hacían trabajo, inclusive, no solamente trabajo, voy a decir, doméstico, trabajo profesional. O sea, habla un muchacho judío, un israelita, y él dice, mi equipo de trabajo son jóvenes palestinos que vienen todos los días a trabajar 8 aquí, trabajamos vendiendo productos a través como un call center, pues a nivel internacional, y llevó todos estos 60, 48 días, 50 días sin trabajar, desde el 52 días, hoy 57 días sin trabajar. Entonces decía, si mi fuerza de trabajo la tengo del otro lado, me los han matado y todo, o sea, y no es una pequeña empresa. Hasta donde tengo entendido, ellos trabajan mucho con las ventas online. Y son jóvenes que ya venían protestando porque les habían quitado una cuestión que le llaman, bueno, lo saben mejor que yo, lo de la banda ancha y todo, para trabajar y entrar al mercado chino, porque es el que le provee mejores productos, mejor precio, qué sé yo, y más oferta, y no les estaban dándole el acceso como tal. Por eso fue que salieron en mayo, en junio, en agosto, porque estaban protestando todos estos jóvenes empresarios que los dejan sin maniobra y sin el acceso a la tecnología, solo porque simplemente tenían un vínculo con los chinos. Esa es la realidad que tiene Netanyahu. O sea, Netanyahu se ensaña con los palestinos porque de alguna manera quiere, porque a él le habían pedido ya la cabeza en agosto de este año. Sí, que de entrada su gobierno fue un gobierno débil, hay que recordar. Sí, de entrada, porque él no ganó las elecciones. Sí. Esperemos que se haya un alto al fuego, yo soy creyente que debe de haber paz, no solo en Gaza, en el mundo entero, porque al entrar a la tregua con Hamas, él sabe que entraron los cataríes, que entraron los egipcios, y recordemos que una semana antes, aquí lo hablamos, él había hablado con Arabia Saudita, acordate, de unos acuerdos. Y con todo eso que entró ahora Arabia Saudita, los BRICS, el problema que él tiene, no la tiene suave, Netanyahu. Y incluso hasta ha tirado a Siria, le ha tirado al barco iraní.
Y yo creo que sus aliados no creo que tengan tanto recurso, porque Estados Unidos, su principal aliado, se está saliendo de Ucrania. Y se está saliendo por un fenómeno simple y sencillo. Ya la guerra no da tanta plata para que sea rentable. Por lo menos en Ucrania. Por lo menos en Ucrania. Tal vez en el siguiente programa hablamos un poco sobre eso. Bismar, te agradezco la platicada de hoy. También a nuestras amigas, amigos televidentes, gracias por su atención en esta edición Sumando Vigores en Extra Plus.